Bueno, aquí manejando en la carretera 20 interestatal entre la provincia de Quebec a la provincia de Ontario, rumbo a Toronto, Canadá. Muy buena carretera, no tengo de qué quejarme, para nada tengo de qué quejarme. Muy buena carretera, pero muy buena. La estancia en Montreal fue buena, y esto cuando uno anda de vacaciones, eso es súper chévere. Y cuando a uno le gusta manejar, eso es cuando a uno le gusta manejar. Si a uno no le gusta manejar, uno no aguanta esto ni por nada. Pero a mí me fascina manejar, desde hace años me fascina el hacer viajes largos. Y todo eso ¿cómo les digo? Me relaja el manejar. Hasta el sueño se me va. Pero carreteras muy similares a las de Estados Unidos, muy desarrolladas, muchas siembras, muchos granjeros teniendo su casa a un lado. Y aquí lo único de diferencia es de que aquí son kilómetros, no son millas. Pero viene lo mismo, porque ya cuando uno entró a Ontario ya se habla inglés y se escribe inglés. No es como en Quebec, que es francés. Pero para el turista, muchos de estos que hablan francés, en su mayoría, ellos aprenden inglés para atender al turista. No hay ningún problema en eso. Pero en la vida cotidiana ellos es puro francés, de la François. Y eso hace que, digamos, uno se sienta cómodo. Yo no me siento incómodo ni nada de eso. Pero voy muy bien. Muy bien esto desde que salimos desde Miami el lunes 14, hoy estamos a 19 de julio y ya hemos pasado muchos estados de la costa este de los Estados Unidos, la costa atlántica, y hemos pasado por ciudades y todo eso, unas más o menos, unas buenas, otras más o menos. Pero aquí en Canadá, la verdad que muy chévere, no hay de qué quejarse uno ni nada de eso. Pero vamos a ver más adelante, ya cuando estemos en Toronto, y les dejo ahí cómo es el Tibri Tábara en las carreteras de aquí, muy similares a las de Estados Unidos. Carretera, ya estamos en la provincia de Ontario, y pura carretera similar a lo de Estados Unidos. Nos faltan para llegar a Toronto 262 millas, no está muy lejos a como uno está acostumbrado a manejar en Estados Unidos. Como en unas 3 horas y media a 4, si no hay atrasos en el tráfico. Si no hay atrasos en el tráfico.
parecer. Y viaja mucha gente de Toronto de Montreal a Toronto. Yo pensé que no viajaba mucha gente, pero ahora es fin de semana, probablemente eso sea algo diferente, digamos, en ese aspecto. Así que ahí les dejo. Ya que ven de que voy en carretera en Canadá, vamos a hablar sobre los temas esos que yo les dije en el otro video sobre lo que pasa en Montreal, Canadá. Lo que observé con mi esposa en estas vacaciones que nos estamos dando los dos, que observamos los homeless en el centro de Montreal, que yo no me lo esperaba verlo, la verdad que no. Eso sí lo puedo esperar ver en la ciudad de Nueva York, en partes de New Jersey, incluso en Miami,
Miami, en Los Ángeles, en Houston, en Texas, en parte de Dallas, en el centro, en Phoenix, Arizona. Puedo esperarme en esas ciudades, en Atlanta, Georgia, o ciudades grandes como Filadelfia, donde hay un gran problema también en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos de América, con los homeless. Que el homeless da como, ¿cómo les podría decir? El homeless da como indicios a droga, que ellos le hacen a la droga y toda la cosa, y por eso es de que no tienen fuerzas disque para ir a trabajar. Les gusta esa nueva vida, les gusta el que sean mantenidos, porque eso es no preocuparse de dónde vivir, no preocuparse cómo vestir, no preocuparse de comer, que no les cueste. Eso es lo que, digamos, significa el homeless, el que anda en la calle, el que anda nómada de una esquina a otra y no tiene un lugar estable donde vivir. Eso es lo que da como ver un homeless. No se baña, su aspecto es no muy, como les digo, no muy agradable que se diga. Pero las grandes ciudades se han acostumbrado a estas personas así, personas en las que la sociedad tiene que estarles dando todo con sus impuestos. Eso no pasa aquí, ¿cómo se llama? Que yo me refiero a países como que son muy estrictos, como China, Japón, como Rusia. No sé, que nunca he estado en Rusia, pero me imagino por sus leyes no tolerantes. Hay delincuencia, pero el tolerar a alguien que no tenga donde vivir y que vive en la calle, que donde mira ahí se pone para dormir, ahí hace sus necesidades, ahí come, ahí duerme. No sé si en Rusia toleran ese tipo de cosas, pero lo que es aquí en la parte occidental del mundo terráqueo sí es tolerante, porque todo es el pobrecitos, pobrecitas, están pasando por un mal tiempo, se quedaron sin nada, perdieron todo. Bueno, pueden haber un montón de justificaciones, pero no la que debería de ser en el aspecto de, como les digo, en el aspecto de justificar personalmente el que uno se tire a ese tipo de vida. Yo siempre he estado en contra de eso. Por eso es de que uno se ha dedicado a trabajar en la vida para no caer en esa situación, el no buscar problemas que psicológicamente lo hacen caer en esa situación aún, supuestamente, ¿no? Entonces, viendo que supuestamente puede uno caer ahí, yo siempre he tratado de evitar de tener problemas psicológicos en ese aspecto, en el que no es, como les digo, no es como para que yo me ponga a tener una vida así, ¿no? Y justificarme a mí mismo y que la sociedad me mantenga. Puedo hacerlo, pero primero no fui enseñado a ser así, y segundo que cuando me trajeron a Estados Unidos de América, Estados Unidos de América me enseñó en el que yo tengo que ser independiente, en el que yo no tengo que esperar que el gobierno, que la sociedad o que mi familia
tenga que meter las manos por mí para yo poder sobresalir. Tengo que hacerlo yo. Y así fue. Entonces, ya de 44 años que llevo viviendo en Estados Unidos de América, no tengo de qué quejarme, sinceramente. Para nada. Pero cuando miro este tipo de cosas en estos tiempos, en el 2025 en el que estamos, mes de julio, en pleno verano del 2025, miro de que como que no hay un alto a ese tipo de vida. Como que es como una rueda, como un círculo que no quieren salir de como una bola de nieve. Se hace más grande y se hace el problema más incómodo como para poderlo atacar por mentalidades de la sociedad a veces o mentalidades de los gobiernos locales, de que supuestamente se atacan a este tipo de personas imponiéndoles reglas en la ley que ya están escritas, en la que usted no puede invadir un territorio que no es suyo, en el que usted no puede meterse a la fuerza a un negocio y hacer de que ese negocio tenga que aguantarle porque usted no tiene a dónde vivir, porque usted quiere ahí dormir. Se pueden imponer todas esas reglas a estas personas, pero ciertos gobiernos locales de cada ciudad, en lo que yo he visto en Estados Unidos y como lo que vi aquí en Montreal ayer, eso como que tienen tolerancia donde no deben de tenerla, pero donde deberían de tener tolerancia no la tienen. O sea, para ciertas situaciones en la población no tienen esa tolerancia. Les hacen que la ley sea así, ¡pum!, a reventar, a quebrarle la cabeza a uno. Bueno, pero como dicen, pues eso es lo que tenemos y eso es ni modo. Se puede decir así para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Aguantarnos. Ese dicho siempre lo he oído yo desde que tengo uso de razón. Y parece que eso tampoco soluciona nada. La única forma que soluciona es cuando se enforza la ley. Ahí sí se solucionan las situaciones. Y no es necesario de que venga un Superman o una supermujer a querer cambiar las cosas cuando la ley ahí está y lo tienen en las manos, pero no la enforzan. Por eso es que pasan esas cosas. En lo que respecta a los homeless, yo sé que muchos que me miran fuera de Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, y hoy que estoy aquí en Canadá, no sé, sé que van a ver las cosas que lo que yo estoy diciendo se les va a hacer así como a veces injusto, a veces inhumano, como siempre lo llaman para justificar la malcriadez de cierta sociedad o para justificar ¿cómo les digo? Las acciones que hacen. Pero como eso los gobiernos no les interesa arreglarlo, quieren andar cargando con esa piedra en la espalda. Y a veces yo digo, se lo merecen esos gobiernos locales o de todo el país, que les pase eso. Que la sociedad venga, se les ponga en la cabeza y se les orine en la cara. Y que el gobierno no diga nada. Una falta de respeto a la autoridad. Entonces, a veces se lo merecen esos gobiernos por ser faltos de enforzar la ley, porque la ley ahí está, pero no la quieren enforzar, que porque los derechos humanos, que porque pobrecitos, que porque a saber qué problema psicológico tuvo. Y por esa razón decía yo lo que decía hace un rato. Yo puedo venir y ponerme con que yo en El Salvador, cuando yo estaba párvulo, jovencillo, antes de los 15 años de edad, yo puedo justificar que la guerra civil que pasó, que mató a 80,000 personas en El Salvador internas, no mató a enemigos,
no mató a alguien de otro país, no, personas nacionales de El Salvador. Se mataron unos con otros y dio como un resultado de 80,000 almas que se quitaban la vida por pensamientos tontos, por no decir otra palabra, ¿no? Yo viví eso, el no tener libertad, el no tener libertad de decir lo que pienso, el no tener libertad como les digo, el no tener libertad de expresión como se tiene acá en los países de primer mundo, en el que me tocó ver muertes, personas decapitadas, personas sin brazo, solo el torso, partes de su cuerpo tiradas por un lado, por otro lado, amaneciendo cuerpos en las aceras, en las calles, todos los días, en lo que fue la capital de El Salvador, en San Salvador. Eso sin incluir lo que pasaba en los demás departamentos, que era desastroso ver cómo la misma población se quitaba la vida por ideales tontos. Y por último, que pasó eso y ni siquiera se resolvieron el problema. Se mató todo ese mundo, se asesinó mucho mundo por ideales tontos y ni siquiera resolucionaron el problema hasta que no vino alguien que verdaderamente usó la conciencia, usó la honestidad, usó la, como les digo, el sentido común, y que me refiero al presidente Bukele en El Salvador. Llegó él y no es de que él cambió la ley, no, él usó la ley que ya estaba puesta, pero eso sí, quitó a toda la bola de malandros que llevaban a El Salvador a esas situaciones de esos pensamientos tontos en la sociedad. Y entonces yo puedo venir y decir, todo eso me traumó y ser una carga para los Estados Unidos de América porque yo vine traumado y yo necesito ayuda psicológica, necesito ayuda por todo eso que yo vi. Quedé traumado en mi vida y no puedo dormir, no puedo tener un día de paz. En mi trabajo se me vienen esos recuerdos de ver tanta atrocidad que hubo en El Salvador en los 80s, en los 70s, en el cual secuestraban a millonarios para pedir recompensas fuertes en aquellos tiempos, en el que familias como los Pomas, que eran familias millonarias en El Salvador en esos tiempos, secuestrar sus miembros de esa familia y pedir rescate, y después de pedir el rescate, estos bandoleros, no importa si eran izquierdas o derechas en su pensamiento, pero siempre fueron bandoleros, obtenían el rescate y después asesinaban a la persona y la dejaban en la calle, lanzado así como que nada pasa, la vida no valía nada en ese momento. Y así fue como se hizo todo ese conflicto en El Salvador, por cuestiones de querer combatir al militarismo, por cuestiones de quitar represión militar de gobierno en esos tiempos, en el cual quedaban personas no aptas para llevar un país, como poner de presidente a un coronel de la militar, coronel Armando Molina. Cosas que a mí no se me olvidan, pero que tampoco no van a ser un obstáculo para que yo viva y tenga una vida normal en los Estados Unidos de América. En el mirar que en las votaciones todo el mundo votaba por un plato de comida,
en el cual en esos tiempos yo no podía votar, pero yo observaba cómo era todo el Tibiritábara en ese momento, en el que después partidos grandes como el PCN, en el cual en esos tiempos el Partido Demócrata Cristiano, el Pescadito, que era el Partido Verde, que era en contra de los militares, en el poner un candidato a presidente, a Duarte, en el cual él fue capturado en esos tiempos por la derecha, en el cual él perdió las elecciones ante un general todavía que se lanzó para presidente, general Romero. Todas esas cosas, digamos, mucha población que ahora actualmente está en El Salvador la desconocen, que no las vivieron, en el cual resultaron la FPL, manifestaciones izquierdistas, luego salió el FMLN dándose grandes golpes de pecho de que ellos eran la solución en el país de la República de El Salvador, en el cual no hubo solución. Y en esos tiempos fue que yo salí, después que asesinaron al Monseñor Romero. Cuando yo ya viví eso, que asesinaron a un monseñor, a un sacerdote, llegar cuando él está en la misa y llega un francotirador desde afuera, entra a la iglesia y desde la puerta le dispara a quemarropa de larga distancia hasta donde él estaba dando la misa y ¡pum! Lo mató, le pegó un balazo en el pecho y ¡pac! Automáticamente lo mató, en el que nadie podía hacer nada, nadie en la iglesia, nadie, todo el mundo asustado. El francotirador sale corriendo cuando alguien más lo está esperando afuera de la iglesia en un vehículo y ¡pum! Salen y se van. Todos en ese momento sabíamos que era la derecha, pero no había ley. Los jueces estaban pintados, los fiscales estaban pintados en la pared, y ahí se hacía lo que el Estado y el gobierno decían. Entonces ahí fue como se levantó todo ese montón de locos izquierdistas y dice: aquí nos vamos a reventar a patadas como perros. Y así lo hicieron, enfrentándose a las autoridades militares todos los días en todo El Salvador. Entonces, de mirar yo todo eso, el que toque te queda, en el que uno no tenía libertad nada, en el que uno ya no podía salir a la calle con sus amistades, hablar porque todo era sospechosos. Todos podrían, si era uno joven, peor, que uno tenía la situación de que iba con la izquierda. Bueno, el desaparecidos, cuántas personas desaparecieron en el barrio donde yo vivía, cuántas personas ya no se volvían a ver. Balazos por un lado, balazos por otro, enfrentamientos por un lado, enfrentamientos por el otro. Ya no había una vida normal. Y aún así, en esos tiempos cuando cuando me trajeron a América, que fue mi mamá, aún así yo pude haber dicho y justificar que yo necesitaba ayuda psicológica. Pero ahí es cuando Dios entra y le hace concienciar a uno de que uno no puede explotar con una justificación como esas, cuando tú sabes que puedes lidiar con eso y superarlo sin necesidad de estar poniendo a que la sociedad te tenga que mantener por tus ideales, por tu falta de disciplina, por tu falta de conciencia, por tu falta de lo que sea, en el que produce a veces que caigas como estos homeless que vi yo en Montreal, homeless que he visto en Miami, homeless que vi todos los años que viví en California, 38 años viviendo en California, en el que esa área de Skid Row en Los Ángeles,
mirar que en aquellos tiempos había tanto drogadito y en el que ahora se multiplicó porque las autoridades, tanto estatales como locales, no quieren hacer nada con eso. Y se lo tienen merecido de tener a todo eso, a toda esa gente malviviente, perjudicando a ciertas áreas de la ciudad de Los Ángeles. El que se mire esa suciedad debajo de los puentes, de los freeways, en el que hay que mantenerlos cuando se sienten enfermos, llamar al 911 sin costo porque no tienen con qué pagar. Lo pagan los impuestos de todos nosotros que trabajamos. Entonces, es injusto que la sociedad se porte así. Pero se les olvidó de que aún con Dios hay reglas, muchas reglas. Y esas reglas tampoco las quieren acatar por la razón de que no les conviene. Entonces, a veces es frustrante mirar esto así, como ciudades tan chéveres como Montreal, ciudades como Atlanta, ciudades como Chicago, como Seattle, Washington, o sea, Portland, Oregon, ciudades tan grandes como San Francisco, California, San Diego, Los Ángeles. O sea, el mirar todo ese tipo de cosas, o sea, es frustrante. Y uno pensando de que ya en estos tiempos todo tiene que cambiar, pero no. A los gobiernos no les interesa que eso cambie. Y a eso a largo plazo es que la cosa está horrible. Entonces, Dios y Estados Unidos de América me hizo entender de que yo no puedo ser uno más a contribuir al debacle de un país, de una nación. No puedo venir yo con mis mentalidades psicológicas que yo pasé en el país donde yo nací. No puedo venir a ponerlo en gasto a un país que no me vio nacer, en el cual eso le toca al país donde yo nací y en el cual justifica que no tiene fondos para hacer y ayudar a todas esas gentes que pasaron todas estas situaciones. Muchas personas que perdieron sus familiares, amistades, compañeros de trabajo, en esos tiempos de los 70 y los 80. Pero yo fui uno de los que agarré conciencia y digo, no voy a contribuir a que esto se haga peor. Tengo que contribuir a que esto se haga mejor. Y esa es la mentalidad del presidente Donald Trump. Y esa es la mentalidad que no quieren y no les gusta mucho gran porcentaje de sociedad en los Estados Unidos, que son los estados liberales. No les parece, y por eso hay esos grandes pleitos ahora, pleitos tontos, porque óigame, lo que la ley dice es lo que la ley dice, no puedes hacer nada. Ahora, si yo ando en malos pasos, ¿cómo yo puedo justificar eso ante la ley? No lo puedo justificar, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es mi error. Y ahorita en la sociedad está pasando mucho eso, aún en los países de primer mundo. Pero como no fui un contribuyente yo para destruir una nación, sino para contribuir en ella, por eso es que me siento con esta libertad yo de decir todo esto. Porque yo no soy miembro de las personas o miembro de personas que abusan de un país, ya sea de un modo, ya sea de otro. No soy contribuyente a esa mentalidad escasa de destruir, o sea, de no contribuir a una nación que me abrió las puertas en esos tiempos. No puedo yo venir y seguirla destruyendo con mis mentalidades del pasado que yo traigo del país donde yo nací.
Pero como no fue así, por eso me siento en la libertad ahora de andar aquí con mi esposa, sin culpa de nada, en el cual los dos nos dedicamos a trabajar, a cumplir con la ley, a no andar en enredos ni en situaciones de problemas, en el cual si a nosotros nos para un oficial, entregamos nuestro documento que tenemos, no van a hallar nada porque nosotros no nos hemos metido en nada, y eso le da la libertad a uno. Ahora, con lo segundo de que vi que sí fue bien preocupante y decepcionante a la misma vez para un país como Canadá, el mirar a los jóvenes de 20 años, 18, jóvenes de 22 años, mirarlos cómo le hacen a la marihuana con la libertad que lo hacen. Yo sé que hay aquello medicinalmente, tener recetas de marihuana, al cual se le llama cannabis. Sé que hay esa libertad bajo una inspección médica, pero estos jóvenes, ninguno de ellos está enfermo, ninguno de ellos es autista, ninguno de ellos yo lo miro así como que les faltó una mano, les faltó un pie, tienen problemas en su cerebro, no, normales, y teniendo esa libertad de donde familias con sus niños andan y ellos están consumiendo droga, y jóvenes que usted los mira en la calle como que nada pasa, como que bueno, somos jóvenes, tenemos que vivir la vida. Ese es el vivir la vida de ellos, el estar consumiendo drogas. Y cuando la ley viene y los aprieta, ellos empiezan a gritar, empiezan a quejarse, empiezan a protestar que no hay libertad. Esto, así como lo hablaba yo con mi esposa ayer que veníamos de allá de Montreal, y ella me decía, ¿qué problema se va a buscar este país si sigue a esa velocidad de no poner un paro a las cosas que perjudican a la sociedad a largo plazo? Tanto como personas sin hogar, tanto como jóvenes haciendo droga, y que lo hacen con una libertad bien cañona, bien hijo de madre, de verdad. Y ellos lo sienten como que es una vida normal. Los padres no pueden hacer nada porque los acostumbraron a que ellos tomaran sus decisiones, pero no tienen brújula para dónde ir. Entonces viene otro joven que es más lobo o más loba, les llena la cabeza de estupideces y los hace hacer eso que nosotros vimos en plena ciudad ayer, en donde ni siquiera había autoridades. Esa es una de las cosas que nos llamó la atención, de que no autoridades de nada, no policía, no nada. Pueden decirme que Canadá es un país muy sano y que no necesita que la ley esté ahí para que ellos se porten sanos, pero a lo que vimos ayer sí necesitan que la ley esté ahí, porque son cosas que a largo plazo a una sociedad, porque esa es la sociedad que muchos de ellos van a estar en el gobierno en esos tiempos, en los tiempos de ellos. Hoy estos jóvenes de 20 años, cuando tengan 40 años, muchos de ellos van a ser miembros del gobierno de donde ellos viven, y con esa mentalidad que hay libertad para hacer drogas, o sea, ¿qué clase de gobierno van a tener? O sea, van a perjudicar a la niñez. Y de eso casi no se habla, digamos, en las redes sociales.
Aún personas que viven aquí en Canadá y tienen redes sociales nunca lo hablan, nunca dan una solución, nunca atacan la raíz del problema. Pero sí les gusta el amarillismo, el llegar, hacen de que un video donde están los homeless, porque he visto muchos de ellos en Canadá y en Estados Unidos. Miren cómo es esta ciudad, mira esta ciudad que es lo que tiene, mira, pero no dan una solución al problema ni hablan sobre eso, porque ellos piensan de que ellos no pueden solucionar nada, porque es uno allá en 1,000,000 que se da cuenta. Pero por las redes sociales se puede solucionar mucho, porque aquí el problema es de mentalidad. Ese es el problema, la mentalidad que se le debe de poner a los padres de familia, el que si van a tener hijos, críenlos bien, denles una brújula, como defenderse, qué dirección ir y defenderse a la hora que están en un problema. Cuando viene alguien que trata de destruir su mente y ponerle cosas que le perjudican en su vida a largo plazo. Pero eso es responsabilidad de los hogares, no del gobierno. La responsabilidad del gobierno es atacar cuando esta sociedad se sale de la línea, se pasa de la raya. El de los padres es criar hijos que den algo bien para la nación, que hagan algo bueno para la nación. Pero muchos de ellos, hace unos 30 años, muchos de ellos son homeless ahora, porque no tuvieron esa dirección de sus padres, porque sus padres también nunca tuvieron dirección. Y tal vez muchos de ustedes van a preguntar, oye, pero ¿cómo se consigue dirección? Es aprendiendo y practicando, no solo diciéndolo. Hay que hacer las tres cosas a la misma vez, teniendo conciencia de que si alguien te está diciendo que allá adelante te vas a estrellar, no esperes estrellarte para darte cuenta que verdaderamente ahí se puede estrellar uno. No lo esperes, porque ya cuando lo esperas y te estrellaste, adiós, te fuiste de este mundo, te mataste solo. O sea, tienen que aprender en la sociedad a oír consejos positivos y consejos hacia el futuro. No, que yo no lo he vivido y que yo quiero experimentarlo. Sí, pero tienes el carácter para experimentarlo. Tienes el carácter para combatir lo que vas a experimentar. No, miles y miles de personas no tienen el carácter para eso, pero sí se quieren someter a esa prueba. Suena como algo tonto, pero eso es lo que está pasando en la sociedad de ahora. No oyen, no escuchan, son oídos sordos, son ciegos, pero no ciegos de no mirar, no, ciegos de conciencia, ciegos de mente. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Pero como aquí yo y mi esposa que andamos de vacaciones, miramos eso, miramos lo otro, vimos un montón de locura en la ciudad de Nueva York, partes de New Jersey donde nos quedamos, en esta ciudad de Jersey City. Tiene una parte bonita y la otra parte es desastrosa, teniendo sociedades que no tienen estabilidad, y en la misma ciudad de Jersey City personas que sí tienen estabilidad en una sola ciudad. El llegar nosotros a una ciudad que se llama Savannah en Georgia, una ciudad muy buena para retirarse, para jubilarse, barata, tiene todos los juguetes que debe tener una ciudad, que me sorprendió la verdad, porque una ciudad esa que solo pasa uno por la Interestatal 95 viniendo de la Florida, yendo hacia el norte, hacia Carolina del Sur, entre medio de todo eso en Georgia, Savannah. Nunca me imaginaba que esa ciudad fuera así.
Una ciudad en la que no vimos homeless, no vimos jóvenes haciendo drogas, no vimos gente malcriada. Y a pesar que los afroamericanos tienen una fama de poderse torcer o hacer cosas que no son de Dios, muy estable la raza afroamericana en esa ciudad de Savannah, Georgia. Muy estable su trabajo, manteniéndose trabajando, siendo buenos ciudadanos donde viven. O sea, muy sano el pueblo. La verdad que yo me admiré. Pero llegamos a ciudades como Richmond, Virginia, en la que se vio una clase de cosas en los lugares urbanos de la ciudad. Se vio cada modo de vida más raros. Mucha gente en la calle sin estabilidad. Y en el lugar donde nos quedamos nosotros, a las afueras de Richmond, no tan lejos del centro, como a unos 20 minutos fuera del centro de la ciudad de Richmond. Muy bonito, muy chévere ahí, todo el mundo educado, todo el mundo maneja como debe de ser. Pero en el que ahí todavía se miran cosas bien raras, como las dije en el video que tengo de Richmond, Virginia. ¿Cuántas personas evadiendo la ley y violando la ley a la misma vez? Y me refiero a los indocumentados, me refiero a los americanos que hacen droga y que en ese hotel ciertas personas de ahí, no los indocumentados, sino las personas de acá que estaban hospedados ahí, muchos de ellos consumiendo droga en sus habitaciones, pero uno lo sentía. O sea, toda esa desviación, digamos, es, como les digo, decepcionante para este año 2025, en el cual estoy de acuerdo con lo que el presidente Donald Trump está haciendo, por el cual yo también voté, por el cual yo no me arrepiento de haber votado por él, por el cual no me arrepiento de estar de acuerdo con todas sus promesas de campaña. Él está haciendo un buen trabajo, el presidente Trump. Y siempre he dicho yo, a un buen presidente déjenlo trabajar, para que componga la casa, para que arregle la casa, para que limpie la casa. Pero hay que dejarlo trabajar. Sus intenciones de él son buenas. Sus intenciones de él no son mentirle a la nación. Él dijo que iba a hacer deportaciones masivas. Y él no estaba mintiendo. Y hasta ahora no ha mentido. Lo ha cumplido. Y lo seguirá cumpliendo. También arreglando la economía. Lo ha cumplido. A largo plazo eso va a ser un beneficio para la nación de Estados Unidos de América. Para todos los que vienen atrás de nosotros, los jóvenes. En el que una nación se debe respetar. Una nación que fue como creada por migrantes. Migrantes que vinieron a hacer algo bien por la nación. Y todo lo que Donald Trump está haciendo, digamos, el quitando a esos migrantes, como le llaman,
está quitando el que no viene a ser esta nación grande, el que no le interesa el que si la nación se parte o no. A esas personas que vienen, en el cual gente de aquí mismo, de Estados Unidos, les contribuye para que sigan violando la ley. Esas personas que contribuyen a eso, haciendo que estas otras personas violen la ley, esas son las personas que son traicioneros a la patria. El que ayuda a personas a que vengan y desestabilicen una sociedad que ya estaba establecida. Esos son los vendepatrias, porque no quieren a su país donde nacieron. Y me refiero a esos americanos nacidos en América, no los naturalizados como nosotros, porque nosotros como naturalizados tuvimos la decisión de querer ser de aquí, de Estados Unidos de América. Como naturalizados decidimos, nadie decidió por nosotros, ni nuestros padres, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestro nada. Uno decidió ser de Estados Unidos de América, en el cual uno entendió de que hay que contribuir a una nación que te abre las puertas. No la destruyas con tus mentalidades y tus formas de vida erróneas. Y a los que nacen aquí y los que nacen en Estados Unidos de América, muchos miles tienen que aprender a amar el país donde nacieron. Ahora, si no están de acuerdo, ese es problema de ellos. Pero que la ley les va a caer encima, sí, por ser cómplices a desobedecer la ley que ya está escrita. Se lo merecen, la verdad. Porque si no lo hago yo, que soy naturalizado, que yo decidí ser de América, en el cual cuando decidí, no decidí por un interés creado, decidí porque yo quería ser de este país, porque este país es el que dio la cara por mí. No fue el país donde yo nací. Nunca han dado la cara por mí y nunca la van a dar. Es más, ni saben de mí. Es más, ni se les interesa si yo resido en Estados Unidos de América. Les interesa cuando uno va de vacaciones y miran el pasaporte de uno y dice, oh, dólares viniendo más, wow. Ahí es donde les interesa. Pero a todas estas personas que hacen que haya esta sociedad de consumismo de droga, a todas estas personas que contribuyen a que hayan más vagos, que no trabajen, que vivan de los demás. Todas esas personas que han nacido en los Estados Unidos de América y nunca han aprendido a amar su propio país. A todas esas personas de verdad que muy bien merecido el que la ley les caiga encima y la ley les apriete y les enforce la ley a ellos. Porque con el país de uno no hace que el país de uno empeore, sino que mejore. Pero no venir con mentalidades de que aquí me discriminan, que solo a uno porque el latino lo paran, que porque el perfil de uno, y les meten toda esa bola de estupideces en la cabeza tantos miles de personas, que por eso tengo miedo de salir a la calle. Hello. Si tú andas bien en tu vida, no te va a pasar nada. Pero si haces las cosas mal y no haces las cosas legales, te va a pasar de todo. Hoy, mañana o en el futuro. Eso ni lo dudes. Todas esas mentalidades son las que contribuyen a que los jóvenes se metan a drogas. Esas mentalidades son las que contribuyen a que hayan vagos y se tiren a la calle.
cosa que uno lo observa todos los días en ciudades grandes, en el que no hay conciencia. Todas esas mentalidades son las que en masa hacen caer a un pueblo y medio, y si no es que a todo el pueblo, de habitantes de una nación. Pero qué bueno que Dios interviene en su propia naturaleza y ha rescatado a millones de personas en todo el mundo para que sean conscientes de lo que Dios quiere. Eso es lo que hace todavía que estas naciones grandes, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, como países que casi no se nombran, Nueva Zelanda, como países de Europa, muchos países del África, que han entendido la verdad de Dios. Eso es lo que hace de que Dios tenga misericordia aún sobre los malos, y que veamos el sol salir, que veamos el sol ocultarnos, despertar, que veamos la luna, que miremos las maravillas como se miran aquí. Hoy que voy manejando en esta carretera de Canadá, entre Montreal y Toronto, el ver todos estos paisajes, el ver la naturaleza, eso todavía Dios tiene misericordia de la humanidad. Pero que nosotros no merecemos lo peor, no merecemos lo peor como humanidad, de verdad. No nos merecemos ver el día, no nos merecemos ver la luna ni el sol. No nos merecemos que nos llueva, que nos caiga agua para la siembra. Porque como humanidad hemos torcido la verdad y hemos incumplido en generaciones anteriores. Llevamos esa huella de desobediencia, y aún así Dios tiene misericordia. Todavía nosotros podemos ver todas estas maravillas que Él hizo, y aún así tener tolerancia con la sociedad torcida que tenemos en gran parte de ellos. Del 100%, un 60% torcidos y torcidos en sus, como le dicen, en sus quehaceres, como le digo, en sus quehaceres de decisiones de todos los días. Ahí es donde está la cosa. Pero qué bueno que Dios todavía tiene misericordia de nosotros y nos da esta libertad de darnos estos tiempos buenos de relajamiento a las personas que trabajamos, y a miles que ahorita están trabajando y en el futuro van a andar así como mi esposa y yo andamos, relajados, así. Y en el que hay ciertos tiempos que uno a solas le da gracias a Dios por darle a uno esta oportunidad de que Él no destruya el mundo todavía, y que podamos tener la oportunidad de poder llevarnos estos recuerdos cuando estemos muriendo, agonizando. Y gracias a Dios de que por la misericordia de Él. Así que con esto los dejo y seguiré manejando así como se mira ahí, a carretera limpia hacia Toronto, que ya solo faltan 217 millas para llegar. Así que salud, Lulú, desde el más allá, en tierras de Canadá.